La 87.9, la voz de la ciudad, la voz de San Luis. Es la voz de todos. Bueno, y ahora nos tenemos que ir de Rufino a Santa Fe. Vamos a viajar a la ciudad de Bariloche, ¿sí? Allá nos está escuchando el doctor Vicente, ¿sí? Vicente Massaglia. Él es, un especialista en todo lo que es la aplicación del cannabis medicinal, ¿sí? ¿Cuándo fue? El día lunes. El día lunes se celebró el famoso 420, ¿no? Día Internacional de la Marihuana, ¿sí? Y bueno, vamos a charlar un toquecín con Vicente ahí para que nos cuente un poquito cómo es el tema de la aplicación del cannabis medicinal, qué cosas hay detrás, qué es lo bueno, qué es lo malo, realmente... ¿Por qué es tan controversial este tema, no? ¿Por qué es tan tabú hablar de la marihuana como medicina? Así que bueno, lo vamos a saludar a Vicente ahí que está, se copó ahí para darnos la nota y demás. Así que bueno, Vicente, ¿cómo va? Buen día. Agustín y Micaela te saludamos desde acá, desde San Luis. Buen día, Agustín y Micaela. Bueno, Vicente, a mí la primera pregunta que se me ocurre hacerte es... ¿cuál es tu especialidad? Sería, ¿no? Con respecto a al cannabis medicinal y demás. Vos, aparte de ser médico, ¿cuál sería la especialidad en la cual encuadra, ¿no? el cannabis como medicina? A ver, yo soy médico neurocirujano. Ajá. Que llevo los últimos 8 años dedicado al estudio y consultoría sobre el uso terapéutico del cannabis. Ajá, perfecto. Y que además, digamos, entre otras cosas, he hecho un curso dictado en la Universidad de La Plata, o sea, digamos, es formación sobre lo que ya se sabe, o digamos, en la ciencia médica sobre el cannabis medicinal. De primera. Bueno, Vicente... Discúlpame, sí. Me escucho ahí muchísimo eco cuando hablo. Ajá. Digo, si no hay alguna manera de arreglarlo. A ver, vamos a hacer el intento, Vicente, de cambiar la línea. A ver si podemos por ahí cambiar la línea y ponerte directamente desde acá. A ver, ahora, ¿cómo te escuchas ahora, Vicente? Bueno, ahora perfecto, ahora sí. Ahora está bárbaro. De primera. Bueno, Vicente, vamos a charlar un poquito. Yo quería saber, ¿qué avances hay, no es cierto? Porque hoy en día sigue siendo un tabú el tema de la marihuana en sí, y más que todo como medicina, ¿no? No, como medicina, digamos, no es tanto un tabú. La cuestión es que, el cannabis se utiliza como medicina, la humanidad lo utiliza como medicina desde hace miles de años, digamos. No Ajá. De este lado del mundo, pero sí en Oriente. Es una medicina que hace 3.000 años, 4.000 años se utilizaba y era reconocida sus propiedades terapéuticas. Ajá. Después... en todo Oriente, digamos, es una planta que ha sido utilizada desde el punto de vista médico, e inclusive después, cuando llegó a Europa, también se utilizaba en Europa. Es más, la reina Victoria promovía que sus súbditos lo utilizaran, ya que ella lo había hecho muy bien. La planta, digamos, después se vio que uno de los usos terapéuticos era la epilepsia, entonces se lo utilizaba el cannabis, como para pacientes epilépticos cuando no existían drogas, digamos, eficaces para esa enfermedad. Y todo así hasta que en la década del 30 más o menos, hubo una serie de cuestiones, especialmente en Estados Unidos, de intención, digamos, absolutamente prohibicionista, en este caso, que tenían relación con cuestiones raciales y digamos, en relación a los inmigrantes latinos y a la comunidad negra que la utilizaban. Ajá. Y otra serie de cuestiones. También había, digamos, intereses porque el cáñamo, que es el hermano gemelo, digamos, del cannabis, también se lo utilizaba como fibra, y es una fibra excelente, y Rudolf Hess y otros, digamos, magnates de la prensa tenían plantaciones de árboles para hacer papel. Entonces, como con el cannabis también con el cáñamo se hace papel, hubo una serie de cuestiones históricas, sería, ¿no? Intereses comerciales. Ajá. y muchísima carga, digamos así, moral,
y persecutoria sobre efectos que se consideraban, digamos, sobre lo que es la psicoactividad que produce la planta de cannabis. Sobre eso se empezó a hacer un prohibicionismo, digamos, exagerado, y a partir de ahí es que la planta se prohibió hasta que en la década del 60, cuando empieza a estudiarse desde el punto de vista científico de nuevo la planta, se empieza a entender que la planta actúa porque nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema que era desconocido hasta la década del 90, o sea, era un sistema orgánico que no se conocía. Bien. Y que se le puso de nombre sistema endocannabinoide porque se lo empezó a estudiar a partir de estudiar la planta de cannabis, y que es un sistema modulador de múltiples funciones orgánicas. Ajá. O sea, y la planta de cannabis lo que tiene son fitocannabinoides, o sea, tiene unas sustancias que son similares a los cannabinoides que produce nuestro cuerpo y que son los que modulan, digamos, los que mantienen activo ese sistema endocannabinoide. Entonces, lo que se entendió es que lo que la planta tiene son unas sustancias similares a las que forman nuestro propio cuerpo y que sirven para estabilizar o, digamos, o regular nuestro sistema cuando por algún motivo está disfuncional. O sea que no es una cuestión mágica, está absolutamente demostrado que por qué actúa la planta de cannabis. Perfecto. Vicente, ¿en qué otros casos se aplica el tema del cannabis? ¿No? Hablamos de la epilepsia, pero hemos visto por ahí videos que la verdad son tremendos, ¿no? De gente que por ahí, pacientes con Parkinson, con un Parkinson muy elevado en el cual por ahí con el aceite no cambia todo. Sí, por eso, digamos, la epilepsia es una de las cosas que se lo sigue utilizando. Ajá. Pero en general es, digamos, vuelvo a lo mismo, como este sistema endocannabinoide está distribuido en casi todo nuestro organismo, sí, la acción del cannabis tiene que ver con determinadas funciones dependiendo dónde haya receptores para cannabinoides. Claro, claro. Entonces, en el sistema nervioso central hay muchísimos receptores cannabinoides, por lo tanto, para muchas enfermedades neurológicas, neurodegenerativas o diferentes tipos de enfermedades neurológicas, el cannabis puede ser efectivo porque actúa sobre esos receptores que están en el sistema nervioso. Ajá. Pero también actúa sobre otras regiones del organismo, actúa sobre el sistema inmunitario que también tiene receptores cannabinoides. Entonces, en patologías, en cuadros clínicos que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, que son en las que el sistema de defensas, digamos, actúa de modo equivocado, también la modulación que del sistema endocannabinoide, en este caso aplicándolo con los cannabinoides de la planta, sirve también para actuar sobre todo ese amplio espectro de enfermedades autoinmunes. Bien. Y en el caso de las enfermedades neurológicas, no son solamente enfermedades neurológicas, sino también cuadros funcionales, o sea, lo que no son patologías orgánicas puras, como puede ser el estrés postraumático, determinados cuadros, digamos, que son más funcionales que orgánicos puramente. Ajá. También está demostrado que es efectivo. En el caso del estrés postraumático, sí, digamos, es una afectación que sufren, por ejemplo, los soldados que vuelven de las guerras, las personas que padecieron violaciones, bueno, y es un remedio que, actuando sobre el centro de la memoria y sobre otros núcleos, digamos, del cerebro, no es que haga olvidar el hecho traumático, sino que cambia la significación, la interpretación de eso, y la persona encuentra alivio. Vicente, ¿todos los pacientes con estas patologías tienen la posibilidad o pueden acceder a este tipo de tratamientos? ¿Y qué pasa, no, en el caso de la ¿cómo sería? No quiero decir sobredosis, pero ¿se puede llegar a tener también un efecto alucinógeno? A ver, la planta de cannabis es una planta extremadamente compleja. De cannabinoides solamente, o sea, de estas moléculas similares a las que produce nuestro cuerpo, tiene decenas de cannabinoides distintos. Tiene, digamos, más de 90 cannabinoides diferentes. Ajá. Dentro de esos cannabinoides, uno de ellos, especialmente el THC o tetrahidrocannabinol, es el que tiene efectos psicoactivos. Ah, está bien.
De los otros cannabinoides, algunos no tienen ningún tipo de efecto psicoactivo, e inclusive en algunos casos el CBD, que es otro de los cannabinoides, le resta psicoactividad al THC una vez que el organismo lo metaboliza. Claro, esto sí. Pero más allá, digamos, de la psicoactividad, que es el tema, digamos, que también es un tema controversial y discutible, porque en muchos casos cierto efecto psicoactivo es terapéutico, y eso para mí es importante también dejarlo claro. Lo cierto es que en muchos de estos receptores, digamos, que tiene el organismo, son solamente activados por el THC, o sea que el THC forma parte también de la acción terapéutica. El punto es saber regular, digamos, por empezar, qué variedad de plantas se utilizan, qué dosis se utiliza, y en función de eso es que el efecto psicoactivo puede quedar absolutamente, digamos, en algo imperceptible. Claro. Pero, digamos, la otra cosa importante es que además de los cannabinoides, la planta de cannabis tiene otros compuestos que también son terapéuticos, que son los flavonoides y los terpenos, entre otros, y que ya están demostrados, digamos, el efecto terapéutico de esos compuestos que tienen, de esas moléculas que tienen muchas otras plantas, y la acción terapéutica es lo que se llama el efecto séquito, o sea, la acción conjunta de cannabinoides, flavonoides y terpenos que se sinergian entre sí su acción y producen efecto terapéutico múltiple. O sea, no son solamente los cannabinoides, o sea, no es solamente el THC, ni tampoco es, digamos, hay que descartar el THC. Es la planta en sí, es una planta medicinal buena, no es la panacea, pero es una planta medicinal muy completa y muy buena. Perfecto. Vicente, ya para ir cerrando, quería preguntarte primero, bueno, si cualquiera puede fabricar su aceite, yo agarro, tengo mi plantita, la puedo hacer, o lo tiene que hacer alguien especial, y bueno, y por otro lado, si vos estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana, bueno, en general, ¿no? Bueno, en principio nadie puede hacerse porque, digamos, sigue habiendo prohibición, más allá de que existe una ley que puso cierto tipo, digamos, de intención o de reconocimiento sobre el uso terapéutico del cannabis. La ley, la reglamentación de la ley fue muy escasa, apenas se reglamentaron algunos artículos, por lo tanto todavía sigue siendo prohibido el cultivo y de cualquier tipo, digamos, de planta de cannabis, excepto cantidades mínimas, creo, digamos, no estoy muy en el tema legal, pero sí, creo que un par de plantas o algo así se podrían tener, pero para lo que significa para muchas personas que necesitan mayor cantidad, no está permitido. Pero lo que hacen, digamos, esto, por un lado, ¿qué es lo que lleva a esta situación? Que mucha gente, con absoluto derecho, pues la salud es un derecho humano absoluto, cultiva de manera clandestina. Claro. Ustedes, digamos, todos conocemos agrupaciones como Mamá Cultiva, que directamente se llama Mamá Cultiva, y son madres que con absoluto derecho, porque han encontrado con el cannabis beneficios que no encontraron con ningún otro tipo de terapéutica, que con todo derecho, más allá del permiso no que se les dé, cultivan porque logran de esa manera bienestar para sus hijos y para ellos. Ajá. Entonces, lo que se hace en muchos casos, y que hay, por suerte, hay jueces absolutamente criteriosos y que tienen un reconocimiento, digamos, al sentido de todo esto, se hacen amparos legales. Entonces algunas personas, por ejemplo, que hay pacientes que con un abogado y yo haciendo toda la explicación médica se consiguen amparos para poder cultivar sin tener ningún tipo de castigo penal. Perfecto. Eso en cuanto a la parte medicinal. Y con respecto a la otra pregunta, yo personalmente no tengo ninguna oposición a al uso recreativo inclusive del cannabis, por varios motivos, digamos. Por un lado, especialmente porque el riesgo, digamos,
digamos, serio para la salud es bajísimo, si es que existe. O sea, no existe en toda la literatura médica ningún caso de muerte por cannabis. Ajá. No hay manera, digamos, de morirse por cannabis, porque, digamos, hay diferentes motivos, pero no existe la sobredosis, digamos, no es, o sea, bueno, digo, entiendo que los tiempos, digamos, por ahí de una exposición no dan para seguir más, pero no, yo personalmente no tengo, para mí tendría que ser absolutamente permitido, digamos, primero desde el punto de vista médico para el acceso al producto. Y desde esa perspectiva también la pregunta es si se puede hacer en la casa o es importante un laboratorio y bla, bla, bla. Bueno, desde el punto de vista lógico, digamos, y por mi formación, soy un médico absolutamente de la medicina convencional, lo ideal es que se haga según buenas prácticas. Claro. Pero esas buenas prácticas no implican que no se puedan hacer buenas prácticas, digamos, en el hogar. O sea, o que lo pueda hacer un farmacéutico, o que, digamos, no necesariamente terminar en grandes laboratorios, porque por otro lado no es lo mismo, digamos, existen ya cannabinoides sintéticos, o sea, ya existen laboratorios que están inclusive permitidos en Estados Unidos, un remedio que se utiliza para náuseas y vómitos, que es un THC sintético, pero entendiendo las bondades de la planta y esa acción sinérgica entre todos los elementos, yo solamente apruebo el uso de derivados de la planta. Perfecto. Vicente, ha sido, la verdad, clarísimo. De verdad, muchísimas gracias por atendernos. 87.9 es la voz de San Luis.